Muy buenos días, hermanos. Yo les continúo diciendo, hoy en el Día del Señor, prácticamente primer domingo de septiembre. Extrañamos el celebrar la Santa Cena, participar de estos sacramentos, del bautismo, pero bueno, seguimos confiando y esperando en Dios. Las cosas van a ir organizándose de la manera que Dios quiera, según su voluntad. Una vez más en esta mañana quiero invitarles, hermanos, a que continuemos con el estudio del Evangelio de Mateo, viendo estas tres prácticas de piedad que empezamos a ver en el capítulo 6. Empezamos con la primera práctica, que es la ofrenda a los necesitados. Hoy estaremos concentrándonos en la segunda práctica, que es la oración, y luego estaremos viendo la tercera práctica, que es el ayuno. En la oración vamos a detenernos un poco para que con la gracia de Dios, la dirección del Espíritu Santo, pues podamos entender un poco más qué es la oración. Quiero entonces invitarles para que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, leamos de los versículos 5 al 8. Hoy estaremos concentrados en estos tres versículos. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Vamos a orar. Padre nuestro, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por tu misericordia y bondad, y una vez más mostrada en este día, que nos permites abrir los ojos para la gloria y honra de tu alabanza. Señor, bendice tu palabra es una gracia inmerecida para nosotros. Te rogamos que tu Santo Espíritu la aplique poderosa en nuestras vidas. Reconocemos que nosotros solamente somos vehículo, un guante en tu mano, Señor. Te ruego que tu palabra nos exhorte, nos anime, nos consuele y nos ayude a tener una buena carrera en el Señor. Todo esto te lo pedimos y nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Quiero entonces hacer una conexión, cómo Jesús termina el capítulo 5 dándonos un mandato. La palabra de Dios no da recomendaciones, dándonos un mandato. Jesús resume todo el capítulo 5 diciéndonos en el versículo 48, por lo tanto debéis ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, Él nos manda a que seamos perfectos. Él nos manda, en otro texto, nos dice que nosotros debemos ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Eso es muy profundo. Y esto está acorde con toda la ley, con toda la palabra. Miren, Levíticos capítulo 19, verso 2 nos dice, donde Moisés habla a toda la congregación de los hijos de Israel y le dice, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 13, nos dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Jesús exige la sincera devoción del corazón y una confianza íntegra en Dios. Este Padre Celestial, en medio de todas las circunstancias, Dios está en medio de todas las circunstancias y conoce todo lo que nosotros hacemos. Hay un texto en el mismo Mateo, terminando el capítulo 6, que lo estaremos viendo más adelante, donde prácticamente también sería una conclusión, donde nos dice desde el capítulo 6, verso 19 hasta el 34, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan u hurtan. Porque, hermanos, donde esté nuestro corazón, o donde esté nuestro tesoro, lo dice más bien así, allí estará también nuestro corazón. Porque si el hombre ha de amar sinceramente a Dios, entonces debe rendirlo todo a Él y esperar
todo de Él. Voy a repetir esa frase. Porque si el hombre ha de amar sinceramente a Dios, entonces debe rendirlo todo a Él y esperarlo todo de Él. Por eso nos dice, no hagáis tesoros en la tierra. Hermano que me escuchas, y amigo que oyes, escuchas, es Dios quien lleva la cuenta. Nada se le escapa, nada. Él es omnisciente. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. El Salmo 139, de los versículos, voy a leer solo unos cuantos versículos, porque el Salmo 139 nos deja ver toda la omnisciencia de Dios. El versículo 1 del Salmo 139 dice, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás, delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Y a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, este lugar es infierno para los no creyentes, y si en el Seol hiciera mi estrado, allí he aquí que allí estás tú. ¿Cómo está Dios en el Seol? Allí está la ira de Dios. El verso 9 nos dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y voy a dejarlo hasta este último versículo que nos dice, te alabaré, porque formidables y maravillosas son todas tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Este texto, todo el capítulo 139 nos habla de la omnisciencia de Dios. Luego en el Nuevo Testamento tenemos también textos muy importantes como en la carta de los Hebreos, capítulo 4, verso 13, que nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar un día cuenta. Este es Dios. Y hay un texto bastante, diría uno, gracioso, en Juan capítulo 21, verso 17, cuando Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama. Jesús le pregunta 3 veces. Pedro se pone triste porque le pregunta por tercera vez. Y el mismo Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. No hay nada que sea oculto a ti. Tú lo sabes todo. Eso lo vemos en Juan capítulo 21, verso 17. Entonces, hermanos, es Dios en el día del juicio que concederá recompensas. Es Dios. Mateo 25, verso 34 al 36 nos habla de unas recompensas. Dice que porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste. Nos habla de recompensas. Esto es para los que hacen bien, para los que obedecen. Pero también recordarles que el infierno es una realidad. Es una verdad que va a ser creída cuando ya es muy tarde. Y por eso nosotros debemos estar alertas. Debemos estar alertas. Ahora sí, entramos a estas 3 prácticas de piedad, en la cual vamos a concentrarnos ya en la segunda. Hemos hablado de la primera práctica, que es cómo ofrendar, cómo dar, que tu mano derecha, que tu izquierda no vea lo que tu mano derecha da. Y Dios, que es el que ve en lo secreto, te recompensará. Esto es una metáfora que usa porque es inevitable no dejar que la mano izquierda vea todo lo que hace la derecha, pero es lo privado que debemos hacer las cosas. Y ahora comenzamos con la segunda práctica de piedad, que es la oración. Y lo podríamos llamar Jesús y la oración, primera parte.
Leí todo este contexto para mostrarle la omnisciencia de Dios. El Salmo 39 nos muestra que Dios es omnisciente, Dios es todo. Omnisciencia es definida como el estado de tener un conocimiento total, la cualidad de saberlo todo, para que Dios sea soberano sobre su creación de todas las cosas, ya sean visibles o invisibles. Él tiene que ser omnisciente. Su omnisciencia no se limita a una sola persona en la deidad. El Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente, el Espíritu Santo es omnisciente. Todos ellos son omniscientes por naturaleza. Entonces vayamos a nuestro primer versículo. Mateo capítulo 6, verso 5. Nos dice, y cuando ores. Aquí está hablando de una manera plural. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Habla de una manera plural, cuando ores, pero lo vamos a encontrar de una manera singular. Y dice, y tú cuando ores, entra en tu aposento. Aquí en el versículo 6, Jesús cambia del plural al singular. Vosotros a tú. Porque Jesús está hablando de la oración privada. Así como la ofrenda, que tu izquierda no vea lo que hace la derecha. Aquí Jesús está hablando también de la oración privada, no de algo público. La palabra griega para aposento significa cualquier cuarto interior donde se podía orar sin ser visto por otros. Entre los judíos, aunque las oraciones eran siempre apropiadas, habían horas establecidas para la oración, en las cuales se esperaba que los piadosos atenderían a sus devociones. Así, habían oraciones matutinas, habían oraciones del mediodía y habían oraciones vespertinas. El Salmo 55, verso 17, nos enseña que tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Daniel capítulo 6, verso 10 nos habla que Daniel oraba 3 veces al día, abría las ventanas de su casa y oraba. En el templo se ofrecían sacrificios, entre ellas incluidas oraciones, 2 veces al día, en la mañana temprano y a la hora novena. También había un servicio a la puesta del sol. Naturalmente, si uno vivía en Jerusalén o estaba cerca de la ciudad y podía llegar a tiempo al templo, eso sería para un israelita devoto el mejor lugar para orar. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Esto nos lo deja ver Hechos capítulo 3, verso 1, que ellos subían a la hora novena al templo a la hora de la oración. Cuando alguien no alcanzaba a llegar al templo, estaban las sinagogas o estaban las calles. Algunas personas, y aquí quiero resaltar, algunas personas, y especialmente los líderes religiosos, querían que los vieran como santos. Y la oración pública era una de las maneras que empleaban para lograrlo. Jesús vio más allá de sus actos de justicia, de esa justicia propia, y enseñó que la esencia de la oración no radica en lo que se dice, ni cómo, ni dónde, sino en una verdadera comunicación con Dios. Es válido orar en público, pero orar solo donde vamos a ser vistos es una indicación de que nuestra audiencia o nuestra oración verdadera no es para Dios. O sea, podemos orar en público, pero si lo estamos haciendo para ser exaltados por los hombres, esta oración no va a llegar a Dios. El versículo 7 nos dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, creen que porque repiten y repiten y repiten, Dios los va a escuchar más fácil.
No. Jesús nos está diciendo, no uséis vanas repeticiones. Algunas personas piensan que repetir la misma palabra una y otra vez como un encantamiento hará que Dios los oiga. Están equivocados. No es erróneo y hay que pedirle mucha sabiduría a Dios. Y dice que si alguno es falto de sabiduría, pídala. Pídala. Santiago capítulo 1, verso 5. No es erróneo acercarnos a Dios con la misma petición. Acercarnos a Dios con la misma petición no es repetir, sino que con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros debemos ser persistentes, pero no ser como loros. Jesús nos anima a que elevemos oraciones persistentes. Pero Jesús condena las repeticiones triviales, que no se elevan con un corazón sincero. Nunca se ora demasiado si nuestras oraciones son sinceras. Eso debe estar muy claro en tu corazón y en tu mente. Nunca se ora demasiado si tus oraciones son sinceras. Por eso hablaba de la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo, hermano. Dios también contempla lo oculto. Para Él no hay ninguna zona inaccesible. Él conoce los deseos más íntimos de tu corazón. Conoce exactamente tu sentimiento y según Él pesa el valor de tus actos. Nada. Estamos descubiertos a los ojos de Dios. Estamos desnudos a los ojos de Dios. El que busca la alabanza de los hombres ya ha recibido su recompensa. O sea, el que busca ser visto por los hombres ya ha recibido su recompensa. Una recompensa terrena y ya no tiene que esperar ninguna otra. Jesús habla de la oración de la misma manera como ya lo dije, de la ofrenda. Debe ser en secreto. No debe ser con hipocresía, hecha delante de los hombres, o sea, ser mentirosos, ponernos una máscara falsa, mostrando que somos piadosos y no lo somos. La oración con el espíritu de verdad, una oración llena de la gracia de Dios, llena de la justicia de Dios, es la que Él oye. Jesús explica el verdadero espíritu de la oración con el ejemplo y el modelo que Él mismo da. Yo podría decir que si alguien no necesitaba orar en esta tierra era Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Pero a través de los evangelios vemos que Él estaba en constante oración. Él estaba en constante oración. Él nos dio ejemplo con su vida. El Padre Nuestro, que es el tema que vamos a estar también trabajándolo después, el Padre Nuestro es la oración modelo para todo cristiano. En él se contiene fundamentalmente cuánto debemos pedir y esperar de Dios. Cuánto debemos pedir y esperar de Dios. Entonces se da por sentado que todos los discípulos de Cristo oran. Pero es increíble porque vemos que ellos se acercan a Jesús en los evangelios, donde le dicen que les enseñó a orar. Alguien dijo de esto: puede que sea más rápido hallar un hombre vivo que no respire que a un cristiano vivo que no ore. Si no hay oración, entonces no hay gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Los escribas y los fariseos eran culpables de dos grandes faltas en la oración. Una de ellas es la vanagloria y la vana repetición. Verdaderamente ellos tienen su recompensa, una recompensa terrenal. Si en algo tan grande como lo es la oración entre nosotros y Dios, cuando estamos orando, esto es grande, es el arma que Dios nos ha dado más fuerte a los cristianos, podemos tener en cuenta una cosa tan pobre como un halago de los hombres. Piensen eso. Justo es que eso sea toda nuestra recompensa. Si lo que buscamos al orar es ser visto por otros, aparentar lo que no somos, cuando la verdadera
oración es aquella que entramos en el secreto y buscamos la intimidad con Dios. Es una oración que va a tener respuesta. Pero no hay una forma de hablar, y una vez más vemos la omnisciencia de Dios, por más bajo que hablemos, por solo mover los labios, por más en lo secreto que hablemos, debemos estar confiados que Él lo ve, Él nos escucha, Él nos oye. En la Biblia vemos buenos ejemplos de esto, de oraciones muy cortas, muy secretas, y Dios las escuchaba. Y tendremos la recompensa que esperemos. Y recordemos que la recompensa es por gracia, es de gracia y no por deuda. Porque la pregunta que surgiría es, ¿qué mérito puede haber en mendigar? ¿Qué mérito puede haber en mendigar si no da a su pueblo lo que pide? Se debe a que se sabe que Dios conoce lo que necesitamos y que Él sabe que si no nos lo da es porque es para nuestro bien. Y aún allí descansamos en la voluntad soberana de Dios. Estudiemos bien lo que muestra la actitud mental en que debemos ofrecer nuestras oraciones y aprendamos diariamente de Cristo cómo orar. Una vez más, en el versículo 7 se nos dice que no usemos vanas repeticiones. Vanas repeticiones. Vanas repeticiones no se refiere a una petición que se reitera, sino a un balbuceo, como dije ya, como un loro, desprovisto de sentido. Y a las largas oraciones que confunden la piedad con la palabrería vacía. Los escribas y fariseos estaban acostumbrados a hacer largas oraciones. Yo creo que ellos llegaban a propósito, ellos no llegaban al templo o llegaban a propósito a las calles más públicas donde se paraban con sus lindas vestiduras y empezaban a hacer largas oraciones, y todos los que pasaban decían, qué hombre tan piadoso, qué hombre tan justo. Y eso es lo que ellos buscaban. Y harían unas largas oraciones impresionantes. Jesús nos enseña a orar de forma concentrada, reconociendo la necesidad de que Dios reine sobre todas las facetas de la vida y la sociedad. Ahora bien, las Escrituras en ningún lugar condenan la oración, como ya lo dije, pública, oraciones largas o cortas. No lo condena. Tampoco como vemos en una parábola donde Jesús enseña que un fariseo y un publicano llegaron al templo a orar. Esto lo vemos en Lucas 18, 9 y 10. Ambos llegaron hasta el templo, pero vemos la actitud, eso lo enseñamos en clases pasadas, vemos la actitud de uno y del otro. El uno estaba arrodillado, no tenía cara para levantar su cara o ponerse de pie porque él sabía que era un pecador. El otro publicano, el otro escriba y fariseo estaba de pie orando, diciendo gracias Señor, y oraba duro para que todos escucharan. Gracias Señor porque no soy como este. Eso está mal, eso está muy mal. Lo que el Señor condena aquí es la oración ostentosa. Esto es tener las oraciones privadas, o sea, llegar hasta el templo y que supuestamente es un lugar privado y empezar a hablar duro para que todos escuchen que él no es un pecador. Esto no es tener una oración privada. En el lugar más público, con la intención de ser visto y honrado por el pueblo. Ellos lo hacían. Hacían esto y creían que estaban siendo muy piadosos. Y la gente también creía que eso. Sin embargo, era exactamente eso lo que los hipócritas tenían la costumbre de hacer. Lo hacían a propósito, donde habían bastantes personas, se paraban ellos y hacían mostrar que fueran los más piadosos. Hermano y amigo que me escuchas, no trates de hacerte notar, así como cuando ofrendas o das una limosna. No trates de hacerte notar, que tu mano izquierda no vea lo que hace tu derecha. El énfasis principal ni siquiera está en el lugar de la oración, sino en la actitud de la mente y del corazón. Porque Dios lo conoce. Dios sabe qué hay en tu corazón, Dios sabe qué hay en tu mente. El pensamiento de que la gran cantidad de palabras en público, por elocuentes que sean, no es lo secreto.
sino la sinceridad. Ser sincero con Dios. La razón de mencionar el lugar secreto es que el adorar o el adorador sincero y sencillo, el que no está interesado en exhibirse públicamente con el fin de enaltecer su prestigio, encontrará el rincón oculto como lo más apropiado para sus devocionales. Allí es donde puede dejar fuera el mundo para estar solo con Dios. El cerrar la puerta, como lo deja ver varios ejemplos de la palabra de Dios, segunda de Reyes, capítulo 4, verso 33, Isaías, capítulo 26, verso 20. El cerrar la puerta hace que ese lugar secreto sea más secreto. Y Dios, que ve en lo secreto, te recompensará. El Padre, la primera persona de la Trinidad, no solamente ve en lo secreto, sino también está en lo secreto. Es lo que nos deja ver el versículo 4, que Él ve en lo secreto y está en lo secreto. Él llena todo el lugar secreto con su presencia. Al igual que los lugares públicos, sin embargo, nuestro Dios trasciende toda limitación espacial. Aquí, nuevamente es necesario añadir que el propósito de entrar en el lugar secreto y cerrar la puerta no vaya a ser mal entendido si uno no comienza a hacer esto de una manera pública. ¿Me explico? Entras en el lugar secreto, cierras la puerta, pero luego sales y le dices a todas las personas que estabas orando: no, es que yo cierro la puerta y me la paso orando en puerta cerrada. Ay, no estás haciendo nada tampoco. Como algunos tienen por costumbre hacer. El que ora con la disposición correcta del corazón y de la mente es bendecido, como nos deja ver el versículo 4. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El hombre que así ora tendrá paz de corazón y mente. Sabrá que el Padre, en su amor infinito, dará al que suplica lo que sea mejor para él y para todos los interesados. También sabrá que este mismo Padre, creador del cielo y la tierra, es capaz de hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o imaginamos, porque para Él, para Dios, no hay nada imposible. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 20, nos deja una ilustración. Dice: y aquel, hablando de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermano y amigo, una oración sincera no es necesariamente llena de muchas palabras. Además, orando, dice, no parlotees, no digas muchas palabras, como los gentiles, como los que no han conocido a Cristo, porque ellos ya se imaginan que serán oídos por sus muchas repeticiones. Es posible que al decir esto Jesús también estaba pensando en los escribas, que por pretexto hacían largas oraciones y se quedaban con la plata de las viudas. Marcos capítulo 12, verso 40. Lucas 20, 47. Ellos llegaban y se mostraban y hacían largas oraciones, y todas las viudas les daban lo que les habían dejado de herencia. Estos hombres iban a robar porque eran muy elocuentes. Sea como sea, el Señor condena esta práctica por su carácter pagano. No quiere decir que una oración extensa siempre sea incorrecta, no, porque en la palabra de Dios vemos muchas oraciones extensas. Esto sería condenatorio. Vemos oraciones extensas en 2 de Crónicas 6:14, en Nehemías 9, en el Salmo 18. Entonces no está mal hacer una oración extensa, pero es la actitud de tu corazón. Hay que recordar el motivo. Los
no creyentes repiten y repiten sus oraciones porque piensan que mientras más larga y ruidosa y ruidosamente oran, mayor será la posibilidad de éxito en la recepción de lo que desean. La oración. Esto nos recuerda la oración de los sacerdotes de Baal. Ofrece un ejemplo notable. Elías se reúne con los sacerdotes de Baal y en una confrontación, y esos sacerdotes oran hasta el mediodía y repiten y repiten. Primera de Reyes capítulo 18 verso 20. Y no obtuvieron respuesta. Muchas de las oraciones más notables y fervientes de las Escrituras son cortas. No digo todas, pero muchas de ellas son cortas, son breves, son concisas. Una de ellas la de Moisés. Vea esta oración tan simple de Moisés. Éxodo capítulo 32, versos 31 y 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, oración, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro. Amén. Y en el verso 33 vemos la respuesta de Dios. Y Jehová respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Así sucesivamente vemos muchas otras oraciones. Una oración que también ha sido muy reconocida es la oración de Jabes. Una oración simple, concisa, y Dios le respondió. Jabes, esta la vemos en Primera de Crónicas capítulo 4 verso 10. Una vez más, los escribas, fariseos subían y solamente lo hacían por denigrar al que estaba al lado de ellos. A esta clase pertenece también muchas oraciones de una sola frase, o las exclamaciones de una sola frase. Vemos exclamaciones de una frase en el libro de Nehemías. Allí en Nehemías 4:4, capítulo 5, verso 19. Todo esto nos deja ver que es importante orar. La oración del Señor que Él nos enseñó, que Él les enseñó a sus discípulos, ciertamente se caracteriza por su brevedad, la que estaremos estudiando más adelante, que está en Mateo capítulo 6, verso del 9 al 13, la oración del Padre Nuestro. Amigo, el versículo termina diciendo: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. No seáis pues como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitamos, antes de que lo pidamos. Lo que Jesús quiere decir, no debéis acercaros a vuestro Padre con la idea de que Él está falto de información, o que no conoce lo que tú necesitas. Que tienes que explicar, no tienes que explicar detalladamente, porque Él lo sabe todo. Él sabe tu situación y Él lo entiende. Por el contrario, aún antes de que comiences a orar, vuestro Padre, la primera persona de la Trinidad, ya lo sabe todo y conoce vuestra necesidad. Alguien podría decir: bueno, si Él lo sabe todo, entonces ¿para qué oramos? Y volveríamos a la respuesta: porque Dios lo manda. Porque Dios lo manda. Sin embargo, el que pone tal objeción no comprende el verdadero sentido. Jesús no estaba condenando el que derramemos nuestro corazón delante de Él. Él no lo está condenando. Hay muchos ejemplos que la Biblia nos muestra. Él nos da el ejemplo de acercarnos a nuestro Padre. Con mucha mayor razón lo hace el Padre Celestial. Juan capítulo 15, verso 7 dice: si permanecéis en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Lo que Cristo condena es el espíritu de temor y desconfianza que hace que los incrédulos que no reconocen a Dios, al Padre Celestial, repitan y repitan oraciones en la creencia de que de otro modo, porque ya no es Dios sino otros dioses, no estarán completamente informados
ni suficientemente aplacados como para acceder a tus peticiones. Quiero terminar con unas aplicaciones, hermanos y amigos. Las oraciones no son escuchadas debido a su extensión, sean largas o cortas, sino debido a que son ofrecidas con fe, que Él conoce nuestro corazón. Nuestras oraciones privadas y ofrendas y ayunos han de estar marcados por un velo que es de privacidad. Al poner ese velo, esto limita la ambición y la codicia pecaminosa que hay en nosotros de ser alabados por otros. Hagamos esto sinceramente para Cristo. Y amigo que me escuchas, si no conoces a Cristo, si no te has acercado a Él, ese es el tiempo para que vengas a Él. Ven a Cristo, pídele perdón por todos tus pecados, porque Él es santo. Y Él demanda de ti, como lo demanda de mí, que seamos perfectos, porque sin santidad nadie le verá. Ven a Cristo y únenos en oración a Él, unámonos en oración a Él. Que Dios les bendiga mucho en este día.